Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ingresar al tema de intersección de una gráfica de una función cuadrática con el eje Y. Las coordenadas del punto de intersección de la gráfica de una función con el eje Y son 0, f de 0. Si f es una función cuadrática, entonces la gráfica de f corta el eje Y en un único punto. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el punto donde va a cortar la gráfica de una función cuadrática al eje Y va a ser el punto evaluado en 0 en x, y ese punto de f de 0 va a ser el paraordenado de la intersección. Para que se vea de una mejor forma, tenemos este ejemplo. Dice: encuentre las coordenadas del punto de intersección de la gráfica de la función cuadrática f con el eje Y si f de x es igual a x menos 3 al cuadrado menos 4. Lo que tenemos que hacer primeramente es evaluar esta función en x igual a 0, porque en x igual a 0 está el eje Y. Entonces en ese punto va a ser donde corta al eje Y. Tenemos que la intersección de la gráfica de f con el eje Y ocurre cuando x igual a 0, y lo que hablábamos, se tiene que calcular ese f de 0. Ahora tenemos, si evaluamos en 0 esta función f de x igual a x menos 3 al cuadrado menos 4, tenemos que 0 menos 3 al cuadrado menos 4, y este sería menos 3 al cuadrado es 9, menos 4 sería igual a 5. F de 0 es igual a 5. Por lo tanto, este punto el punto de intersección de la gráfica con el eje Y va a ser 0,5. ¿Por qué? 0 que evaluamos en x, 0, y el número que nos devolvió al evaluarlo, que es 5. Entonces, si nosotros graficamos esta función, tendríamos esta función de aquí, f de x. Entonces lo comprobamos y vemos que aquí justo en 0,5 la gráfica corta el eje Y. Entonces vemos que está correcto. Lo único que tenemos que tener cuidado es eso, de no confundirnos. Evaluamos 0 en x y obtenemos el resultado. Y ese resultado va a ser el valor en y del paraordenado. Y ya tenemos el paraordenado 0,5, que es este de aquí. Y ahí justo corta al eje Y. Tenemos un segundo ejemplo, que f de x es igual a menos 2x cuadrado menos 12x menos 18. Mismo procedimiento que el anterior. Lo que tenemos que hacer es evaluar siempre 0 en x igual a 0, evaluarlo en la función que tenemos aquí, siempre, y tenemos que operar esa función. Ahora vemos qué número nos va a devolver. Tenemos 0 en x, f de 0 es igual a menos 2 por 0 al cuadrado, menos 12 por 0, menos 18. Entonces esto se convierte en 0, 0, y solo nos queda menos 18 aquí. Entonces f de 0 nos devuelve menos 18. Y entonces en este caso sería el paraordenado 0 en x, siempre 0 en x. Siempre que sea un punto de corte con el eje Y, el x tiene que ser 0, siempre. Entonces tenemos 0, menos 18. Para comprobarlo, podemos graficar esta función y vemos, en este caso, la graficamos. Y justo en este punto 0, menos 18 en y, vemos que corta a este eje Y. Entonces estamos seguros que lo que hemos hecho está correcto. Vemos que en ambos casos siempre corta en 0, y el punto que se evalúa. Eso nunca va a cambiar porque el eje Y está puesto en x igual a 0. Entonces siempre, de regla, siempre tenemos que evaluar el valor de x en 0, f de 0, siempre en toda función que nos den, f de 0, y así poder encontrar el paraordenado del punto de corte.